El perdón y Jesús. Capítulo 7. El perdón, las enseñanzas. Antes de que discutamos el mensaje de perdón de Jesús a sus discípulos en el aposento alto, consideraremos los principios del perdón como aparecen en el Nuevo Testamento. En el capítulo anterior hablamos del proceso de desprenderse o del cambio de pensamiento acerca de las cosas del mundo. En su práctica de la dirección espiritual, el místico español del siglo XVI, San Juan de la Cruz, recalcaba que este asunto jamás descansaba en las cosas mundanas en sí, sino más bien en nuestro apego a ellas. Esta importante advertencia nos ayuda a cambiar nuestro centro de interés de lo externo hacia nuestra disposición interior, el mismo cambio que señalamos en nuestra discusión de la tabla 2 en el capítulo 3. Este cambio es la base del perdón, pues devuelve el problema de nuestra culpa al interior de nuestras mentes, donde el Espíritu Santo lo puede eliminar por nosotros, tal como el curso describe este proceso. Mas al ver a la culpabilidad y el perdón dentro de tu mente, estos se encuentran juntos por un instante, uno al lado del otro, ante un solo altar. Hay por fin la enfermedad y su único remedio se unen en un destello de luz curativa. Dios ha venido a reclamar lo que es suyo. El perdón se ha consumado. Para repasar estos principios que discutimos en los capítulos 1 y 2, el corazón de nuestro ego o del yo separado es nuestra culpa, sobre la cual el ego nos ha convencido de que es nuestro verdadero yo. Al enseñarnos que la culpa es atemorizante, más adelante el ego nos convence de que jamás podemos acercarnos a ella directamente. Así pues, la culpa yace enterrada en nuestra mente inconsciente, a salvo de la corrección. Sin embargo, somos capaces de lidiar con ella después de que la hemos proyectado sobre los demás. Al mirar más allá de la oscuridad del ego que hemos proyectado hacia la luz de Cristo que aún resplandece, podemos reconocer que esa misma luz brilla en nosotros. Este reconocimiento o cambio de percepción es la esencia del perdón, el perdonar a los demás de modo que podamos perdonarnos a nosotros mismos. La más concentrada presentación de este tema ocurre en el Sermón de la Montaña, que aparece en los capítulos 5 y 7 de Mateo. En el capítulo 5, Jesús escoge 6 normas de conducta y las amplía. Como nos dice él a manera de prefacio de esto: no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir sino a dar cumplimiento. De ese modo cada una se presenta en forma general. Habéis oído que se dijo, pues yo os digo. 4 de las 6 específicamente reflejan el mensaje de los evangelios y se tratarán en las 3 primeras secciones de este capítulo. La primera sección considera el perdonar a aquellos a quienes hemos atacado, lo cual invierte nuestra proyección. Esto se basa en el primero de estos textos del Antiguo Testamento, que trata sobre la ira. La siguiente sección amplía esta idea al presentar las 2 enseñanzas de Jesús sobre el perdón a nuestros enemigos, lo cual su propia vida ejemplificó tan poderosamente. La tercera sección trata el tema del divorcio y se basa en el 4.º texto del Antiguo Testamento. Consideraremos esto desde la perspectiva de la curación de nuestras relaciones especiales. Las 2 secciones finales de este capítulo tratan la relación entre el perdón y el amor de Dios, y el frecuentemente malentendido amor de Jesús por los pecadores y los pobres. La ira. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Si pues, al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano, luego vuelves y presentas tu ofrenda. Jesús está enseñando que no es suficiente refrenarse de matar. No debemos ni siquiera enojarnos. Como en el resto del sermón, se nos presenta un ideal de comportamiento. Únicamente un santo de santos, un maestro de Dios adelantado,
estaría totalmente más allá de la ira, al estar totalmente más allá de la culpa. No obstante, este es un ideal que debemos esforzarnos por lograr. Jesús explica esto en el pasaje acerca de traer nuestra ofrenda al altar, el cual resume la importancia del perdón. Si las personas anidan agravios en contra de nosotros, los cuales hallamos perturbadores, o nosotros los anidamos en contra de ellas, la verdadera paz mental es imposible y no podemos acercarnos al altar de Dios. La falta de perdón entre nosotros protege a la culpa subyacente, y eso es suficiente para mantener nuestra creencia en la separación de Dios. La culpa, al exigir nuestro castigo, nos convenció de que es imposible que Dios pudiese amarnos. Así pues, no es Dios el que no acepta nuestro regalo, sino que nuestro miedo no nos permite aceptar el suyo. Por medio de nuestra reconciliación con los demás, se deshace la culpa y somos libres para venir ante nuestro Padre, listos para recibir su regalo de amor. Nuestra ofrenda a Él es nuestra disposición a despojarnos de nuestra culpa, y a cambio recibimos su misericordioso amor el equivalente del cielo para nuestro perdón. Paso 3. Jesús prosiguió con esta enseñanza más tarde en el sermón cuando dijo que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Nuestra disposición a entregarle nuestra culpa al Espíritu Santo es un ejemplo de lo que en el capítulo 3 llamamos culpa saludable. Esta expresa nuestro deseo de liberarnos de esta obstrucción a nuestra relación con Dios y de este modo regresar a Él a través de nuestro perdón. El Salmo 32 ofrece un cuadro claro de los efectos de ambas formas de manejar la culpa. 1. El retenerla dentro de nosotros. Cuando yo me callaba, se sumían mis huesos en mi rugir de cada día. Mientras pesaba día y noche tu mano sobre mí, mi corazón se alteraba como un campo en los ardores del estío. 2. Liberarla al entregársela a Dios indefensivamente. Mi pecado te reconocí y no oculté mi culpa, dije. Me confesaré a Yahvé con mis rebeldías, y tú absolviste mi culpa, perdonaste mi pecado. Por eso te suplica todo el que te ama en la hora de la angustia, y aunque las muchas aguas se desborden, no le alcanzarán. Tú eres un cobijo para mí, de la angustia me guardas, estás en torno a mí para salvarme. Salmo 32, 3, 7. Este principio recalca la ley del libro de Números. Si un hombre o una mujer comete cualquier pecado en perjuicio de otro, ofendiendo a Yahvé, el tal será reo de delito, confesará el pecado cometido. En la primera epístola de Juan leemos: si decimos no tenemos pecados, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Por lo tanto, una decisión de aferrarnos a nuestra ira para justificar los agravios que sustentamos en contra de otro es realmente una decisión de aferrarnos a nuestra culpa. Esta forma de defensa es suficiente para mantenernos en un estado de pecado, separados de Dios, pues esto es lo que la culpa sustenta. Como enseñaba Santiago, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, y Pablo, no se ponga el sol mientras estéis airados. Una vez nos airamos, todo el amor del cielo no penetrará en esta prisión del ego. Permaneceremos solos en nuestras mentes enajenadas, enemistados con el mundo y con Dios, sin que reconozcamos jamás la verdadera causa de esta experiencia de aislamiento, nuestra decisión de permanecer inexorables y por consiguiente en un estado de pecado y de culpa. La enseñanza de Jesús sobre la ira parece contradecir con su propia conducta más tarde en su ministerio cuando echó a los cambistas de dinero del templo, poco antes de su entrada final en Jerusalén. El incidente lo describe Marcos de esta manera: llegan a Jerusalén y entrando en el templo,
comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas, y no permitía que nadie transportase cosas por el templo, y les enseñaba diciéndoles: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes, pero vosotros la tenéis hechas una cueva de bandidos. Las acciones de Jesús aquí parecen reflejar la de un hombre iracundo, pero ¿lo hacen? Debe advertirse primero que en ningún lugar en cualquiera de los 4 evangelios los relatos de esta escena dicen que Jesús estuviese iracundo. Los relatos simplemente describen su comportamiento o acciones. A pesar de esto, hay por lo menos 3 maneras de entender este episodio. 1. La escena que se describe en los evangelios no ocurrió de esta manera. Los eruditos de las Escrituras nos han enseñado cuánto material de los evangelios se ha filtrado a través de la percepción de la iglesia temprana, la cual relee en las acciones y palabras de Jesús lo que necesitaba escuchar como grupo perseguido y perseguidor. El crudo mandato de los escribas y fariseos que se encuentra en el capítulo 23 de Mateo sería un ejemplo pertinente. Resultaría muy difícil concebir al príncipe de la paz y mensajero de la piedad y del amor de Dios expresarse de este modo. En el caso de la cena en el templo, es posible que la iglesia temprana explicara con más detalles un incidente como este, en el cual Jesús verbaliza la acusación que ella deseaba que él dijese en contra de los judíos, justificando así su propia necesidad de percibir en otros la falta de entendimiento del plan de Dios. Continuación del capítulo 7, el perdón, las enseñanzas. El ítem 2 de 3 maneras de entender el episodio de las acciones de Jesús en el templo. El incidente ocurrió tal y como se informa en los evangelios, pero tiene una interpretación diferente, a saber, Jesús no estaba personalmente airado. Hay por lo menos 3 características que podemos advertir en una respuesta personal de ira. Primero, en el instante en que nos sentimos airados, hay una ausencia de paz. La ira y la paz son estados que se excluyen mutuamente. Segundo, cuando nos enojamos, Dios es la cosa más alejada de nuestras mentes. Toda nuestra atención se concentra en el objeto de nuestra ira. Y tercero, los objetos de nuestra ira se perciben como enemigos, separados de nosotros por la ira. De este modo, los perdemos de vista como nuestros hermanos y hermanas, unidos como una familia en el amor de Dios. Parece inconcebible que estas 3 características apliquen a Jesús, especialmente así de tarde en su vida. Solo Juan ubica el episodio al comienzo del ministerio público de Jesús. ¿Carecería Jesús de paz y no estaría plenamente consciente de su Padre o de los asuntos de su Padre y se vería separado de la misma gente a la que amaba y vino a ayudar? No obstante, si Jesús no estuviese enojado, ¿qué fue lo que sí ocurrió en el templo? Probablemente Jesús le enseñaba a la gente una lección en la forma más apropiada a las circunstancias y que tuviese el mayor impacto. Como todos los buenos maestros, Jesús presentaba sus lecciones de tal manera que sus discípulos la aprendiesen mejor. Adaptaba estas lecciones a la forma que mejor se ajustase a su auditorio. Los evangelios ofrecen muchos ejemplos de Jesús hablándoles de una manera a las multitudes y de otra bien distinta a una persona individual. A las primeras podía sonarles rudo, mientras que con la segunda fuese compasivo y clemente. Un maestro en su salón de clases le presenta una lección de una manera a un grupo de 40 alumnos y de una manera muy diferente a un grupo de 2 o 3. En la expulsión de los mercaderes del templo, vemos a Jesús presentar un punto dramático en una situación dramática. Esto fue justo antes de la Pascua, cuando la ley judaica exigía que todos los judíos del país asistieran al templo a adorar. Debido a que miles se congregaban en el templo en esta temporada,
Jesús tenía que hablar y actuar con toques atrevidos y dramáticos para captar la atención de las personas e impartir el mensaje de que ellos habían malinterpretado el significado de la adoración. Sus acciones estaban motivadas por el amor, diseñadas para llegar a sus hermanos y hermanas que estaban equivocados de la manera más efectiva posible y recordarles el verdadero significado del templo como una casa de oración. 3. Jesús sí, en efecto, se enojó personalmente. Sin embargo, aun cuando uno aceptase una tercera alternativa, la de ver la ira de Jesús como una prueba de su calidad humana, de que tiene un ego, la pregunta prevalecería aún: ¿por qué querríamos nosotros identificarnos con su ego? Citar este incidente en el templo como una justificación de nuestra ira y olvidarnos de todo lo que nos enseñó, especialmente en el Sermón de la Montaña, sobre no sentirnos airados, por no decir nada de su ejemplo personal justo al final de su vida, cuando ningún hombre habría estado más justificado en sentirse airado, mas él no lo hizo. Una de las lecciones básicas de las cuales dio testimonio la vida de Jesús fue que la ira jamás está justificada, pues solo una respuesta de perdón y amor puede ser la voluntad de Dios. Nada puede justificar jamás el que nos separemos unos de otros, o de aquel que nos creó como una familia, como escribió el profeta Malaquías 4 o 5 siglos antes de Jesús. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado el mismo Dios? La ira y el ataque niegan esta aseveración. El perdón lo afirma. El perdón a los enemigos. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al mal, antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera pleitar contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y al que te obligue a andar 1 milla, vete con él 2. A quien te pida da, y al que desee que le prestes algo no le vuelvas la espalda. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludáis más a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? Vosotros pues, sed perfectos, como es perfecto vuestro Padre Celestial. Estos 2 textos del Antiguo Testamento, ampliamente explicados por Jesús, son quizás sus enseñanzas más famosas de los principios del perdón, ofrecer la otra mejilla y amar a los enemigos. En el primero Jesús nos enseña que no debemos ofrecer la resistencia a nuestro enemigo, en lugar de la vieja ley de ojo por ojo, para desquitarnos de otro por lo que nos ha hecho. Se nos dice que ofrezcamos la otra mejilla. Si nos hace una exigencia irrazonable, debemos responder hasta el punto de dar el doble de lo que nos piden. Nuestro manto así como nuestra túnica, caminar 2 millas en vez de 1. De acuerdo con las leyes del mundo, este pensamiento no tiene sentido. Comportarse de ese modo parece que es sencillamente invitar a la gente a que camine sobre nosotros y permitirle salir airosa de varias formas de justicia. Pero, ¿y si estas leyes son incorrectas? Hemos visto que un sistema de pensamiento puede ser lógico en las conclusiones que proceden de sus premisas, pero el rigor de su lógica no hace al sistema verdadero. Únicamente las premisas válidas pueden hacer eso. Jesús vino a demostrarnos que las premisas sobre las cuales se fundamenta este mundo están equivocadas, pues reflejan un mundo del cual Dios está ausente. Las premisas del mundo de nuestro ego se basan en la vulnerabilidad, el miedo y la defensión. Estas se reflejan más claramente en nuestras vidas interpersonales, especialmente
en las respuestas a los ataques o críticas de los demás. Aquí, al final del 5º capítulo de Mateo, Jesús nos imparte directrices claras para nuestro comportamiento, principios que emanan de una serie de premisas totalmente distintas: nuestra invulnerabilidad como criaturas de Dios y la ausencia de miedo, lo cual nos permite estar indefensos ante el aparente ataque. Pedro repite estos principios en su primera epístola. ¿Y qué nos hará mal si os afanáis por el bien? Mas, aunque sufrierais a causa de la justicia, dichosos de vosotros. No le tengáis ningún miedo, ni os turbéis. Al contrario, dad culto al Señor Cristo en vuestros corazones. Y si otro procura herirnos, no devolváis mal por mal, ni insulto por insulto. Por el contrario, bendecid, pues habéis sido llamados a heredar la bendición. Esta actitud nos conduce a una percepción de todas las personas como nuestros hermanos y hermanas y a trascender la dicotomía entre bueno y malo, amigo y enemigo. Tales distinciones no se conocen en el cielo, donde nuestro Padre dispone que su sol y lluvia caigan sobre toda la humanidad como una. Dios, leemos en Deuteronomio, no hace acepción de personas. Sin la defensión nacida de la culpa y del miedo, lo que queda es la conciencia de la unidad de toda la gente en Dios, criaturas de un Padre, tal como San Pedro se dirigió a la multitud en casa de Cornelio. Verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas. Jesucristo es el Señor de todos. Santiago nos exhorta a no hacer acepción de personas, pues una vez que las hacemos, cometemos pecado y quedamos convictos de transgresión por la ley. Cuando definimos el pecado como carencia de amor o errar el tiro, en uno de sus significados hebreos originales, esta enseñanza se hace más relevante aún, puesto que el amor nos separa. A los amos de los esclavos efesios, San Pablo les enseñó que esclavos y hombres libres merecen respeto, pues ambos, conscientes de que cada cual será recompensado por el Señor según el bien que hiciere, sea esclavo, sea libre, teniendo presente que está en los cielos el amo vuestro y de ellos, y que en él no hay acepción de personas. Las implicaciones de este principio son que hemos de amar a todas las personas, independientemente de su posición, condición de vida o su comportamiento. Una manera sutil en la cual el ego ha mantenido su necesidad de proyectar la culpa y la separación ha sido segregar grupos de personas cuyas creencias y comportamientos difieran de los maestros. En el nombre de la rectitud y la verdad, inconscientemente condenamos en otro la culpa que deseamos negar en nosotros mismos. Este es el error de confundir forma y contenido. El concentrarse en la forma siempre separará, puesto que las formas están separadas por definición, mientras que el contenido de amor de Dios siempre tiene que unir. Por la razón, el curso afirma, el ego analiza, el Espíritu Santo acepta. San Pablo estaba bien consciente de este error, aunque tal vez no reconocía cuán generalizado estaba. En esta larga exhortación a los romanos les advierte en contra de juzgar a los demás, específicamente lo relacionado con problemas que habían surgido dentro de la comunidad romana en torno al asunto de alimentos limpios y sucios, y el guardar los días santos. Acoged bien al que es débil en la fe, sin discutir opiniones. Uno cree poder comer de todo, mientras el débil no come más que verduras. El que come no desprecia al que no come, y el que no come tampoco juzgue al que come, pues Dios te ha acogido. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Que se mantenga en pie o caiga, solo interesa a su amo. Este da preferencia a un día sobre otro. Aquel los considera todos iguales. Aténgase cada cual a su conciencia. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Y tú, por qué desprecias a tu hermano? Dejemos por tanto de juzgarnos los unos a los otros. Juzgad más bien que no se debe poner tropiezo o escándalo al hermano. Bien sé, y estoy persuadido de ello en el Señor Jesús, que nada hay de suyo impuro, a no ser para el que juzga que algo es impuro, para ese sí lo hay. Ahora bien, si por un alimento tu hermano se entristece, tú no procedes ya según la caridad, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Toda vez que quien así sirve a Cristo se hace grato a Dios,
y aprobado por los hombres. Procuremos, por tanto, lo que fomente la paz y la mutua edificación. No vayas a destruir la obra de Dios por un alimento. Todos somos partes del cuerpo de Cristo, y el juicio basado en la separación desmiente esta inherente unidad. Así pues, Pablo nos exhorta: con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza a que habéis sido llamados. Jesús, por consiguiente, nos enseña que no basta con amar a nuestro prójimo. Tenemos que amar a nuestros enemigos por igual. Tenemos que amar a nuestros enemigos porque no son nuestros enemigos. Somos miembros los unos de los otros. El percibir a los demás separados de nosotros refleja nuestra necesidad de proteger aquello que más le tememos en nosotros mismos. Así pues, los enemigos que percibimos son en verdad nuestros salvadores, pues en ellos vemos proyectada la imagen del enemigo que tenemos adentro. Incapaces de lidiar por nuestra cuenta con la culpa reprimida, ahora la podemos perdonar cuando la vemos en otro. Ya hemos discutido cuán psicológicamente imposible es amar a alguien una vez lo hemos juzgado como un otro o como un enemigo. El verdadero perdón jamás puede ocurrir una vez que se ha percibido al otro como una amenaza o como que nos ha infligido daño. Solo cuando el percibido, aparente, ataque que se ha interpretado como una petición de ayuda, se puede perdonar al enemigo y verlo como un amigo. Como dijo San Pablo, pero no lo miréis como a enemigo, sino amonestadle como a hermano. Las palabras de Jesús de que debemos orar por aquellos que nos persiguen se pueden entender como un llamamiento a verlos como Él los ve, lo que el curso llama la visión de Cristo. Al hacerlo así, hemos cambiado nuestra percepción de enemigo a amigo, al mirar más allá del ego del otro hacia el Cristo y ver ese mismo Cristo en nosotros mismos, el ser uno que todos compartimos. La culpa interna que habíamos proyectado sobre este enemigo se perdona, y el amor, que es nuestra verdadera identidad en Dios, se restituye a nuestra conciencia, al nosotros ver también ese amor en el otro. De este modo nos volvemos perfectos tal como nuestro Padre Celestial es perfecto. Ser perfecto es estar sin pecado y culpa. Ser, como escribe Pablo, santos e inmaculados en su presencia. La perfección de Dios está en cada uno de nosotros, tanto en los buenos como en los malos, por igual. Para ayudarnos a que nos demos cuenta de esto, el Espíritu Santo reinterpreta a aquellos en quienes estaríamos más tentados a proyectar lo bueno y lo malo, basados en las necesidades de nuestro propio ego. Él nos pide que veamos únicamente a Cristo en estas personas, de modo que lleguemos a recordar su amor, al verlo únicamente a Él en nosotros mismos. Por eso, permaneced en el amor fraterno, no os olvidéis de la hospitalidad. Gracias a ella hospedaron algunos, sin saberlo, a ángeles, acordados de los presos, como si estuvierais con ellos encarcelados y los maltratados, pensando que también vosotros tenéis un cuerpo. Así de acogedor es el reino de los cielos, en donde se encuentra nuestra propia perfección en Dios. Una leyenda medieval nos provee un hermoso ejemplo de esta bienvenida de perdón. Jesús y los discípulos se habían reunido en el cielo para representar la última cena. Esperaban a la mesa, en la cual un lugar permanecía vacante. En eso entró Judas. Jesús se le acercó y lo saludó efusivamente. «Bienvenido, hermano mío, hemos estado esperando por ti». Independientemente de las acciones de los demás, buenas o malas, respondemos igual. Las expresiones de amor o las peticiones de amor producen la misma respuesta en nosotros, amor. Como le escribió Pablo a los Corintios, haced todo con amor. Todos nosotros vivimos en este amor, pero no lo sabemos. Recordar es obedecer las palabras de Él, a quien Dios envió para que nos lo recordase. Juan dijo: pero quien guarda su palabra, ciertamente en él el amor de Dios ha llegado a su plenitud. En esto conocemos que estamos en Él. Quien dice que permanece en Él, debe vivir como vivió Él. Quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en las tinieblas. Estos perseguidores en quienes percibimos tinieblas y quienes producen tinieblas en nosotros mismos,
se convierten en regalos del cielo, pues nos ofrecen la oportunidad de mirar por sobre las tinieblas hacia la luz de Cristo, que es nuestra verdadera realidad. Así podemos parafrasear la bienaventuranza. Bienaventurados aquellos a quienes se les da la oportunidad de ser perseguidos, pues si aprenden sus lecciones de perdón, de ellos es el reino de los cielos. Capítulo 7. La cuestión del divorcio. También se dijo: el que repudia a su mujer que le dé acta de divorcio. Pues yo os digo, todo el que repudia a su mujer, excepto el caso de fornicación, la hace ser adúltera, y el que se case con una repudiada comete adulterio. Esta enseñanza se amplía más tarde en el Evangelio: lo que Dios unió no lo separe el hombre. Algunas formas de cristianismo tradicionalmente han enseñado que debido a estas palabras era contrario a la ley de Dios que cualquier matrimonio terminara en divorcio. Hay de aquellos que se divorciaran, pues, en el nombre de Dios, los excluían y hasta los excomulgaban de su iglesia. En lugar de deshacer el pecado de la culpa, el único propósito de Jesús, esta enseñanza se convirtió en un instrumento para reforzarlos. El prohibir algo lo hace real y le atribuye un poder que no puede tener. Puesto que no existe una pareja marital que en un momento o en otro no haya tenido pensamientos conscientes o inconscientes de poner fin al matrimonio, la culpa por estos pensamientos pecaminosos es inevitable y se convierte en parte de la relación. Así pues, el hombre que vino a enseñarnos acerca de la misericordia y del amor de Dios provee para que sus palabras se conviertan en el medio para enseñar su castigo, impartido por otros en el nombre de su justicia. El curso recalca que la justicia separada del amor no es justicia, la cual solo puede conocerse a través del perdón. Aunque no podremos saber jamás por qué Jesús impartió esta enseñanza, si es que la impartió siquiera, si sabemos que él jamás pudo haber tenido la intención de que éste añadiese dolor a la humanidad. Lo que ha ocurrido es otro infortunado ejemplo de recalcar la forma, ignorando el contenido subyacente. Personas bien intencionadas, por consiguiente, creían cumplir con la ley de Dios al controlar su conducta, sin darse cuenta de que eran sus pensamientos los que necesitaban corrección. Igual que los fariseos, santurronamente creían que sus problemas estaban resueltos, mientras el verdadero problema de su culpa permanecía intacto, aunque ya no lo percibían. Exitosamente negada, esta culpa se proyectaba a menudo al juzgar a otro por lo que ellos secretamente creían que eran sus pecados. Dios no creó un mundo de forma, sino uno de espíritu. Puesto que el matrimonio es una forma, no pudo haber sido creado por Dios y por lo tanto Él no podía prohibir su disolución. Creer lo contrario es darle a la forma un significado que no tiene, y elevarla a la estatura de lo sagrado o lo divino. Esto sirve al propósito básico del ego, de hacer que veamos verdad en el mundo de la forma, y que se oscurezca la fuente real de la verdad que es la mente. Esta mente es el hogar del Espíritu Santo, cuya función es reinterpretar el mundo que hicimos real, al corregir el pensamiento de nuestra mente errada, de modo que recordemos el mundo de la realidad que Dios creó. Estas enseñanzas de Jesús se entienden mejor como refiriéndose al principio espiritual subyacente de que Dios ha unido a toda la humanidad en la creación, y que ninguna creencia ilusoria en la separación puede dividir nuestra realidad como parte de Cristo, el Hijo uno de Dios. No debemos dividir a quienes Dios ha unido porque no podemos. La versión que ofrece el curso de este pasaje bíblico, como hemos visto antes, es: a quien Dios ha unido como uno, el ego no lo puede desunir. A pesar de los intentos de nuestro ego por destruir u opacar el amor que Dios nos dio al crearnos, en realidad este amor jamás puede cambiarse o deshacerse. Este es el principio de expiación, que niega la aparente realidad de que estamos separados. El himno de San Pablo al amor de Dios es particularmente apropiado aquí. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada? Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este amor de Dios se nos hace visible al ver a Cristo en nuestra pareja, y este amor siempre está presente, a pesar de nuestra decisión de pasarlo por alto. Jamás podemos separarnos de Él, y creer que podemos es afirmar una realidad que contradice la amorosa voluntad de Dios. En este sentido, pues, simplemente hemos reproducido el pecado de Adán y Eva al contradecir a Dios y reforzar nuestra culpa debido a lo que creemos que hemos hecho. La contraparte de la unión de Dios en el cielo es la unión del Espíritu Santo en la tierra para servir a su propósito de perdón. Esta unión le ofrece a ambas personas la oportunidad de minimizar el amor especial del ego, de modo que el amor de Cristo sea su único propósito y realidad. De este modo, el significado de ese amor se extiende más allá de las leyes del matrimonio para incluir a todas las relaciones que fluctúan, desde las más superficiales hasta las de toda la vida. Su amor ya ha sido bendecido y asegurado el éxito de todas las relaciones. Sin embargo, somos libres a los fines de decidir cuándo aceptaremos su bendición y su propósito de perdón. Una vez el ego nos ha convencido de que el problema radica en la relación física y no en las mentes de las personas unidas en la relación, a este no le importa si la incómoda relación física se termina o simplemente se tolera. De una u otra manera el ego emerge triunfante, puesto que la culpa subyacente se esconde debajo de la ira o de la inocente lástima a sí mismos. Cuando el ego rompe una relación, ésta ha triunfado en tener un señuelo o cortina de humo que nos hace creer que la culpa radica en el otro o en la relación, en cualquier parte excepto en nosotros mismos. De ese modo se protege nuestro problema básico de culpa al externalizarlo sobre la relación. Esto conduce a la creencia mágica de que al terminar la relación, bien sea a través del divorcio o de otro medio, uno le ha puesto fin al problema. Esta es la razón por la cual en muchas ocasiones la gente brinca de una relación a otra, siempre en busca de la relación perfecta, que terminará sus problemas. Al buscar paz y felicidad en alguien más, jamás llega a conocer que su única esperanza de paz radica en Dios. Por otra parte, podemos proteger la culpa al permanecer en una relación que el Espíritu Santo quisiera que abandonásemos, masoquistamente disfrutando de ser la víctima inocente, o santurronamente creyendo que tal sufrimiento y dolor es el sacrificio que Dios exige para nuestra salvación. Cualquiera que sea el camino escogido por el ego, se niega al propósito del Espíritu Santo, y es en esta negación donde se encuentra la culpa, no en la forma específica que se elige para el propósito del ego. A pesar de esta forma de resolución del ego por la culpa, esta no es un pecado que deba castigarse, sino un error que se debe corregir a través del perdón que procede del Espíritu Santo. Él ve en nuestra pareja la ayuda para aprender la verdad del amor de Dios. Pero si somos incapaces de aprender la lección esta vez, Él nos proveerá otras oportunidades hasta que finalmente aprendamos lo que Dios nos ha asegurado que aprenderemos. Así pues, cualquier culpa que no se deshaga en una relación se repetirá. Y este es el verdadero mensaje de la enseñanza de Jesús sobre el divorcio. Este es también el mensaje de la parábola del regreso del espíritu inmundo, donde hallamos un claro aviso de las consecuencias de no concluir el proceso del perdón. Un espíritu inmundo que sale de un hombre regresará si su hogar en este hombre permanece deshabitado
y de hecho regresará con otros 7 espíritus más malvados que él mismo. El 7 significaba perfección para los judíos, de modo que lo que quiere decir Jesús es que la maldad será total y que el hombre se tornará peor de lo que era antes. No basta con echar fuera el espíritu inmundo de nuestra culpa, al simplemente remover las proyecciones que le adjudicamos al otro, igual que el espíritu inmundo que vaga por tierras áridas buscando un lugar de descanso. Asimismo, la culpa busca continuamente un hogar. Sus mensajeros del miedo saquean culpablemente todo cuanto pueden en su desesperada búsqueda de culpabilidad. Ni el más leve atisbo de culpabilidad se escapa de sus ojos hambrientos. Y si otro objeto proyectado no le satisface, la culpa regresará a su hogar original, en nuestras mentes, muy fortalecida por nuestro deseo de atacar, sino a otros, entonces a nosotros mismos. Jesús nos enseña aquí que la culpa tiene que ser reemplazada en nuestras mentes por el amor de Dios, pues sólo entonces su fuente, en el pecado de la separación, se deshace totalmente, como nos explica el texto. A veces un pecado se comete una y otra vez, con resultados obviamente angustiosos, pero sin perder su atractivo. Mas de pronto cambias su condición, de modo que de ser un pecado pasa a ser simplemente un error. Ahora ya no lo seguirás cometiendo, simplemente no lo volverás a hacer y te desprenderás de él, a menos que todavía te sigas sintiendo culpable, pues en ese caso no harás sino cambiar una forma de pecado por otra, reconociendo que era un error pero impidiendo su corrección. Eso no supone realmente un cambio en tu percepción, pues es el pecado y no el error el que exige castigo. En resumen, al pedirnos que no dividamos lo que Dios ha unido, Jesús nos pide que aprendamos nuestras lecciones de perdón, de modo que tengamos dicha a plenitud, al cambiar nuestros pensamientos, no las formas externas. El rechazar esta oportunidad de perdonar simplemente demorará nuestro aprendizaje. Este pecado, en contra del amor, no es castigado por Dios, sino por nuestra propia culpa y por nuestro miedo, los cuales hemos reforzado. Jesús nos dio este principio como una guía para ayudarnos a aprender nuestras lecciones, no para que incurramos en mayor culpa aún a través de nuestras dificultades con las lecciones. El rechazo al amor jamás puede ofrecernos paz, y el Espíritu Santo ha provisto las oportunidades en nuestras diferentes relaciones, de modo que desandemos nuestros pasos de separación y retornemos al amor que nos une a todos como una familia en Dios. Cuando hallamos la lección demasiado difícil de aprender, Jesús espera pacientemente con nosotros hasta que estemos listos para dar el próximo paso. Es a través del tierno amor que experimentamos de Él que sabemos que estamos perdonados, y en ese perdón eventualmente hallamos la fortaleza para extender este piadoso amor desde Jesús hacia los demás y hacia nosotros mismos. El perdón como la expresión del amor de Dios. Al capítulo 18 del Evangelio de Mateo se le puede llamar el capítulo del perdón, pues el capítulo completo contiene las instrucciones de Jesús a sus discípulos acerca del perdón, especialmente en cómo éste se relaciona con el amor de Dios. Como afirma el curso, el perdón es una forma terrenal de amor que como tal no tiene forma en el cielo. Cada una de las secciones del capítulo exhorta a los seguidores de Jesús a que extiendan el amor de Dios hacia la gente por medio de sus actos de perdón. Aprendemos que a través de nuestro perdón aquí enseñamos y recordamos el amor de Dios en el cielo. Primero se les dice a los apóstoles que deben volverse como niñitos, o de lo contrario jamás podrán entrar en el reino de los cielos. Como en exhortaciones similares, Jesús no está impartiendo una advertencia o un mandato, como nos explica en el curso, excepto que os volváis como niños pequeños
significa que a menos que reconozcas plenamente tu completa dependencia de Dios, no podrás conocer el poder real del Hijo en su verdadera relación con el Padre. Puesto que la culpa convierte a Dios en un enemigo, el reconocer nuestra dependencia de Él, la cual hemos negado, solo puede ocurrir cuando aceptamos nuestra inherente inocencia como criaturas de Dios. Al llegar a este punto, podemos identificarnos con nuestra invulnerabilidad como espíritu, el prerequisito para el perdón. Esta cita de Jesús no se refiere a la llamada inocencia de los niños. Como hemos visto, los niños nacen en el mundo con los mismos egos plenamente desarrollados que nosotros experimentamos como adultos. La inocencia percibida no es nada más que la proyección de la inocencia que creemos haber perdido en la infancia de la existencia del ego, cuando ocurrió la separación. La próxima enseñanza nos pide que extendamos este amor desde nuestro interior hacia los demás, sin que excluyamos a ninguno de estos pequeños, pues hacer tal cosa es excluir una parte de nosotros que no hemos perdonado, lo cual precluye nuestra aceptación de Jesús. Como Él dice, y el que reciba a un niño, a mí me recibe. Si somos un obstáculo para los pequeños, como lo expresamos a través de nuestra falta de perdón, somos nosotros los que sufriremos. El atacar a otros es atacarnos a nosotros mismos, y no hay en este mundo un agente castigador más perverso que nuestra culpa, pues el ego es despiadado en sus ataques. La parábola de la oveja perdida explica el principio subyacente de estas enseñanzas, el gran amor del Padre por nosotros. Dios es como un pastor de 100 ovejas quien, al descubrir que una de ellas está perdida, deja a las 99 para ir en busca de la oveja extraviada, y luego se regocija al encontrarla. No es voluntad del Padre Celestial que se pierda uno solo de estos pequeños. El énfasis recae sobre la persistencia de que los discípulos extiendan el amor de Dios a todos aquellos que Jesús les encomienda, de modo que nos amemos unos a otros como Dios nos ama, un amor nacido en el perdón y la piedad. Lo que sigue es quizás la única enseñanza más importante sobre el perdón que Jesús nos dejó. Sucinta y poderosamente expuesta, es una de las pocas enseñanzas encontradas en forma casi idéntica en los evangelios sinópticos y en el Evangelio de Juan, donde se les imparte a los discípulos en la aparición de Jesús en el aposento alto, y la cual consideraremos nuevamente en la parte 3. Mateo cita la enseñanza 2 veces en el capítulo 16, versículo 19, a Pedro, y a los discípulos aquí en el capítulo 18. Todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Esta aseveración se puede entender mejor a la luz de los principios de causa y efecto que discutimos en el capítulo 2. Cuando no perdonamos a los demás, atamos sus pecados y reforzamos su culpa por lo que creen que han hecho. A través de nuestra falta de perdón o de nuestra defensión, demostramos el efecto de su pecaminosidad, la cual fue su causa, reforzando así la realidad de su creencia en el pecado y la culpa. Además de reforzar su culpa, reforzamos la nuestra. El pecado y la culpa que fallamos en perdonar en los demás permanecen también en nosotros, pues nuestras proyecciones de ira no pueden eliminarlos de nosotros, ya que las ideas no abandonan su fuente. Por otra parte, al responder con indefensión y perdón a los ataques de los demás, desatando sus pecados, demostramos que estos pecados no han tenido efecto alguno y que por consiguiente no pueden ser una causa. Así pues, no existen, se han perdonado. De esta manera damos testimonio del amor de Dios por ellos, así como por nosotros. Cuando en verdad perdonamos, se deshace la culpa en nuestras mentes por nuestros pecados en contra de Dios y de otros. Se ha demostrado que nada ha podido interponerse entre nosotros y el perdón de nuestro Padre. Nuestro pecado ha sido impotente ante el amor de Dios, el cual nuestro perdón ha manifestado.
Las palabras de San Pablo a los colosenses resumen hermosamente este principio. Revestidos pues como elegidos de Dios, santos y amados de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente, si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros, y por encima de todo esto, revestíos del amor, que es el vínculo de la perfección. En los versículos 19 a 20, Jesús les da a sus discípulos una de sus pocas instrucciones acerca de la oración. Os aseguro también que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La oración sin el perdón es una imposibilidad, pues la culpa que la falta de perdón protege es suficiente para impedir que aceptemos la respuesta de amor y paz del cielo. Al unirnos con otros en perdón, deshacemos la creencia en la separación, que es la base de toda culpa. Nos unimos unos a otros con el nombre de Jesús, puesto que Él es el símbolo del perdón total. En su nombre se deshace nuestra culpa y su presencia, que una vez estuvo oculta detrás de los velos de la culpa y del miedo, se hace visible. Aferrarnos a nuestros agravios es retener la nube de culpa que oculta a Jesús. El unirnos con otro la elimina. Como afirma Jesús en el curso, pues en nuestra nueva santa relación se me da la bienvenida, y en donde se me da la bienvenida allí estoy. Las barreras de culpa que pusimos entre nosotros y el poder de Dios en nuestra mente se han eliminado. Lo que queda pues es nuestra propia voluntad identificada con la de Dios, la cual ahora se le permite expresión libre del ego en el mundo. Como se afirma en el curso, 2 mentes con un solo empeño se vuelven tan fuertes que lo que disponen se convierte en la voluntad de Dios. Pedro se le acerca entonces al maestro y le pregunta ¿cuántas veces tiene que perdonar a su hermano? ¿Tantas como 7 veces? Jesús le contesta, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. En algunas traducciones el número se da como 70 veces 7, pero su significado se queda igual, el perdón en cantidad infinita. Jesús amplió su respuesta a Pedro en la parábola del siervo malvado. Un rey ha perdonado una deuda de 10.000 talentos, una suma fantástica, que le debe un siervo que no tiene un solo centavo, por lo cual el rey habría estado justificado en vender al siervo y toda su familia. Después de absolverlo de la deuda, el siervo se encuentra con otro siervo que le debe la miserable suma de 100 denarios. Contrario a su amo, sin embargo, él insiste en el pago y lanza al hombre en prisión por no poder pagarle. Los demás siervos se quejan ante el rey, quien le recuerda al siervo malvado de la compasión que él le había mostrado. Yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No deberías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? El mensaje es claro. Tal como nos perdona Dios, así tenemos que perdonar a los demás. Dios nos pide que compartamos su perdón y a menos que lo compartamos no lo tendremos para nosotros mismos. En realidad no es que Dios nos niegue su amor, sino más bien que nosotros no podríamos aceptarlo mientras nos aferremos a nuestra culpa al no perdonar a los demás. Este mismo principio se presenta en el Sermón de la Montaña, en la necesidad de que primero nos reconciliemos con el otro, antes de que podamos acercarnos al altar de Dios. La blasfemia en contra del Espíritu Santo, la cual jamás puede perdonarse, se puede entender de la misma manera. El pecado imperdonable es la falta de perdón. Este pecado jamás puede ser perdonado por el Espíritu Santo, debido a que nuestra culpa, sustentada por la falta de perdón, impediría que aceptásemos su clemente amor. Únicamente nuestra propia práctica del perdón puede deshacer una falta de perdón, pues solo entonces nos hacemos receptivos al amor de Dios por nosotros. El retener nuestra culpa a través de anidar agravios es en realidad una decisión en contra del amor de Dios y por lo tanto Él no puede perdonarnos, debido a que Él no contradice nuestra voluntad.
El miedo o la culpa puede opacar el amor perfecto, aunque no puede echarlo afuera. Por lo tanto, Jesús nos exhorta a que perdonemos de corazón, para que recibamos y conozcamos el perdón de Dios. Como dice Juan, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios.